En esta clase vamos a hablar sobre... Bien, a nosotros nos interesa saber cómo utiliza la computadora, un, eh, cómo maneja los números. En principio, eh, antes de definir los números, vamos a definir lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una combinación de operaciones fundamentales realizada con números cualesquiera que den origen a otros números. Y los números que usa una computadora se basan en el teorema fundamental de la numeración, que esencialmente define que los números son escritos con un sistema de numeración posicional, de tal manera que cada posición del número tiene un valor fijo. En contraposición a los números eh, posicionales están la numeración romana, el código binario decimal, ¿sí? Que por ahora no nos interesa discutirlos. Nosotros vamos a basarnos en el sistema de numeración posicional, que es el más conocido, es el que nosotros manejamos habitualmente, que le llamamos números decimales. Por ejemplo, este número 735 se interpreta así. El 7, que es la centena, vendría a ser 100, ¿sí? 10 en base 10 elevado al cuadrado por 7, más 3 por 10 en base 10 elevado a la primera potencia, más 5 por 10 en base 10 elevado a la cera potencia. Por lo tanto, en la forma habitual, nosotros decíamos que este número 735 es igual a 5 unidades, más 3 decenas, más 7 centenas. Todos los números que estén ubicados en el segundo lugar van a dar como resultado un número que va a ser igual a esta cifra, ¿sí? Que puede ser desde 0 hasta 9, multiplicado por 10 elevado a la primera potencia. Existen otros números que son los números binarios. Los números binarios o diádicos son números que se basan en solamente dos cifras, el 0 y el 1. Estos números binarios, vamos a mirar aquí un ejemplo, ¿sí? Se suele representar de esta forma, con las cifras binarias y como subíndice se coloca 2, para no confundirnos con un número decimal escrito con ceros y unos, ¿sí? Bien, este número que está acá se puede descomponer en sus cifras binarias de esta forma. El primer número, como está en la posición número 10, tiene un valor, esa posición, de 2 elevado a la 9. Entonces sería 1 por 2 elevado a la 9, más 0 por 2 elevado a la 8, correspondiente a este 0, más 1 por 2 elevado a la 7, correspondiente a este 1, por 1 elevado a la sexta potencia, correspondiente a este 1, por 0 elevado a la quinta potencia, y así sucesivamente hasta el final. Si nosotros desarrollamos todas estas operaciones, vamos a llegar que este es el número 735 en su forma decimal, que en forma binaria se ve de esta forma. Fíjense, aquí en primer lugar notamos dos diferencias entre los números decimales y los números binarios. Además de tener más cifras en los números decimales para representar cantidades, los números decimales son más cortos en longitud que los números binarios. Sin embargo, si nosotros vamos a utilizar una computadora o un dispositivo mecánico, es mucho más fácil trabajar con menor cantidad de cifras, ¿sí? Con ceros y unos en este caso, antes que con 10 cifras como en el sistema decimal.
Por eso siempre se prefiere, y todas las computadoras fueron diseñadas con una notación de código binario. Aquí hay algunos números binarios básicos. No es necesario que ustedes sepan cuál es la diferencia entre un número, leer un número binario. Sí tienen que saber las diferencias entre un número binario y uno decimal. Pero por ejemplo, a modo de ejemplo, el número 7 decimal se escribe como 111. El número 8 decimal se escribe como 1000 en binario. Es muy fácil, después de analizar esta tabla, darse cuenta que todos los números pares en formato binario terminan en 0. Los impares terminan en 1. Y también es interesante darse cuenta que 4 por 2, sabemos que es 8. 4 en binario es 100 y 8 en binario es 1000. La diferencia que hay es que hay un 0 más a la derecha. Miremos por ejemplo otro número, el 7. El 7 es 111 como dijimos anteriormente. Y el 14 es 1110. Fíjense que me estoy adelantando y les voy a decir que para multiplicar por 2 un número binario es suficiente con agregarle un 0 a la derecha. Fíjense que como nosotros tenemos solamente dos cifras, ceros y unos, la tabla de multiplicar en binario va a ser la tabla del 1 y la tabla del 2. Fíjense que fácil sería si utilizáramos un sistema binario para hacer las operaciones y no uno decimal. Nos olvidaríamos de todas esas tablas de multiplicar que tuvimos que aprender en la escuela primaria. Bien, cada una de estas posiciones de los números tienen estos valores que están aquí. Fíjense, en función del exponente de la primera posición, tiene un valor 1, la segunda posición tiene un valor 2, la tercera tiene un valor 4, y la cuarta tiene un valor 8, la quinta un valor 16 y así sucesivamente. Vamos a ver ahora, estos son números. Bien, veamos cómo se representan los números no enteros. Cuando el número no entero es de tipo decimal, es de la manera usual. Por ejemplo, 3,25 es el 3 tiene un valor de una unidad. Este 2 tiene un valor de 2 valores decimales. Este 5 tiene un valor de 5 centésimas. Y así voy construyendo el número. Cuando yo tengo números binarios, es de la misma manera. Este 1 tiene un valor de 2 unidades. Este 1 tiene un valor de 1 unidad. Este 0, en este caso no tendría valor, pero esta posición tiene un valor de de 10 a la menos 1, ¿sí? O sea, 0,5. Y esta posición tiene un valor de 2 a la menos 2, 0,25. Por lo tanto, de esta manera se van construyendo los números binarios. Fíjense acá qué valor tiene cada posición en la posición binaria. ¿Sí? Esto es interesante y podemos interpretarlo de esta manera. Resulta que cada posición binaria va disminuyendo en valor a la mitad de la posición anterior. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos representar un número entre 0,5 y 0,25?
cada vez nosotros deberíamos tener más partes pequeñas y por lo tanto, que están dadas por estos valores que están acá abajo, y por lo tanto deberíamos tener más cifras decimales. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo que cuando nosotros tenemos números binarios, perdón, números decimales. ¿Cómo representan los números en la computadora? Para empezar, los números, ya lo adelantamos, siguen un sistema binario. Y el espacio reservado en la memoria para representar los números es limitado. Hay un sistema de numeración para números enteros que ocupa 16 bits. En cada bits vendría a ser uno de estos casilleros que están aquí, que se muestran. Y en cada uno de esos bits se almacena o un 0 y un 1, o un 1. Por ejemplo, aquí está almacenado el número 525 decimal, que tiene esta forma en formato binario. Si queremos almacenar un número negativo, el signo también debería ocupar un lugar. En general, ¿sí? El primer lugar se reserva para el signo del número. Aunque hay diferentes convenciones y en una época cada fabricante de computadoras tenía una convención distinta hasta que en 1985 se uniformizó con un estándar de la Asociación Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Lanzaron la normativa 754 que pretendía homogeneizar toda esta convención de cómo almacenar los números. A nosotros nos interesa los números de coma flotante. ¿Qué son los números de coma flotante? En principio, es algo muy parecido a la notación científica. X es el número que nosotros queremos almacenar, va a estar compuesto por M, que es una mantisa, por B, que es el exponente, perdón, la base, y E, que es un exponente. La mantisa y el exponente pueden tener signo. Por ejemplo, el número 12,57 se va a escribir en la notación de punto flotante de esta forma: 0,1257 por 10 al cuadrado. En este caso, la notación de punto flotante utiliza una base decimal. Esta base puede ser binaria también. Fíjense este otro número, el menos 0,0486. Este número en la notación de punto flotante se va a escribir así: menos 0,486 por 10 a la menos 1. ¿Por qué no lo escribimos de esta otra forma? Menos 0,0486 por 10 a la 0, que también es equivalente. Bien, porque el sistema de notación de punto flotante exige, para optimizar el aprovechamiento del espacio, que la primera cifra después de la coma no sea 0. Entonces, si existe un 0, como en este caso, hay que eliminar el 0 corrigiendo la coma de lugar, modificando el exponente. Este corrimiento de coma es justamente el origen del nombre del sistema de numeración, de coma flotante o de coma móvil. Voy a mover la coma en función de lo que yo quiera hacer. Por eso, por eso vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Cuando yo quisiera almacenar mi número de notación de punto flotante, voy a definir una porción de la memoria de la computadora para almacenar la mantisa, un lugar donde almacene el signo de la mantisa, generalmente al principio, y un lugar donde yo almacene el exponente con su signo. Vamos a mirar este otro ejemplo. Aquí estoy trabajando con un número. Este número es el 100,0
como mantisa, elevado a un exponente, que es el 1, 1, que tiene un signo 1, generalmente esto es negativo, y la mantisa tiene un signo 0, que generalmente esto es positivo. Es muy probable que este número sea el 4 elevado al cubo, ¿sí? Perdón, a la menos 3, porque este signo es negativo. Bien, esta es la forma, esta es la esencia en la que se almacenan los números en la computadora. Sin embargo, vamos a ver que como nosotros vamos a exigir que aquí, como primer cifra después del punto decimal, no haya un 0, cuando yo esté escribiendo en una notación binaria, como en este caso, siempre va a haber un 1. Y como yo definí que siempre va a haber un 1, este 1 se va a omitir. Voy a omitir, por lo tanto voy a ganar un lugar más en mi mantisa para escribir un poquitito más de números. Vamos a suponer que estoy trabajando con una mantisa binaria, ¿sí? Y un exponente binario que solamente tiene 3 cifras en la mantisa. Yo podría escribir estos números que están acá, ¿sí? 00, 001, 010, ¿sí? Todos estos hasta 111. Por ahora me voy a olvidar de la normalización. En el exponente solamente puedo colocar el signo y un dígito. Como son binarios, puede haber un 0, puede haber un 1 y puede haber un -1. No puede haber más cosas. Los números en su traducción decimal que puedo representar son estos que están acá. Estas tres son posibles representaciones del 0. Este representa un octavo, un cuarto, un 16avo, 2 octavos, 2 cuartos, 2 16avos y así sucesivamente. Fíjense que acá tenemos 2 cuartos y 4 octavos que son formas equivalentes del mismo número. Vamos a ver, si todos estos números lo ordenamos como para construir esa recta de números que estudiamos antes en elementos de matemáticas, esto es lo que obtenemos. 0, 1 sobre 16, 1 octavo, 3 16, 1 cuarto, 5 16, 3 octavos y así sucesivamente hasta 7 cuartos. Este vendría a ser el número más grande que yo puedo representar con estas cifras. Entonces acá ya estoy viendo alguna característica del sistema de numeración de puntos flotantes en una computadora que tiene estas limitaciones. 3 cifras en la mantisa y una cifra en el exponente con su signo. Que no voy a tener una recta continua, sino que voy a tener agujeros. Por otro lado, si yo exijo que esto esté normalizado, o sea que acá haya un 1, resulta que este número, 1 sobre 16avo, no lo puedo escribir, no lo puedo representar. Un cuarto, así como está escrito, no lo puedo representar. Sin embargo, un cuarto de esta forma, o déjenme ver dónde está, un cuarto de esta forma, sí lo puedo representar. Por lo tanto, el primer número que yo voy a encontrar es un cuarto. Después voy a poder representar 5 16avos, 3 octavos, 7 16avos. Todos en lo que empiece un 1 como primer lugar después de la cifra. Bien, entonces, los sistemas de numeración de puntos flotantes vimos que tienen agujeros. Yo estoy representando acá todos los números que existen con una rayita. Los espacios entre medio
¿sí? Esta parte, esta parte, esta parte, todo esto vacío, son números que no pueden ser representados y no van a ser tenidos en cuenta. Eso me va a crear un problema. Lo otro que vimos antes es que va a haber un número máximo. Cualquier operación que me signifique operar dos números cuyo resultado caiga por encima de este número máximo, me va a dar un tipo de error que lo vamos a llamar overflow o desbordamiento. Lo otro que vamos a ver es que entre el 0, que sí puede representarse, y el siguiente número hay todo un agujero. Hay un montón de números que no pueden tenerse en cuenta. O sea que aquí, si cualquier operación, si alguna división hace que yo que el número caiga aquí, no va a poder tomar un valor y va a tener que tomar el valor 0 o el primer valor. Ya vamos a ver cómo son las reglas para decidir. En este caso tenemos un tipo de error que se va a llamar underflow. ¿Sí? Bien, antes mencioné que el estándar 754 es el que regula el sistema de numeración de punto flotante, binario. Este sistema de numeración define distintas longitudes de números. Aquí yo puse solamente dos longitudes, la longitud simple que ocupa 32 bits y la longitud doble, de doble precisión, que ocupa 64 bits. Fíjense que cuando yo ocupo 64 bits, se reservan 52 bits para la mantisa, 1 bits para el signo y 11 bits para el exponente. Esto hace que yo solamente pueda utilizar 52, en realidad 53 dígitos binarios para escribir la mantisa y solamente 11 dígitos para el exponente. Por lo tanto, me va a dar algunas limitaciones. Esas limitaciones van a hacer que el número más grande que yo pueda manejar con esto va a ser aproximadamente 2,23 por 10, perdón, no, 1,8 por 10 a la 308, más o menos. Y el número más, el menor, ¿sí? No el más pequeño, no, perdón, el más pequeño va a ser 2,23 por 10 a la menos 308. O sea que mi límite superior, ¿sí? Este que está acá en la recta, va a ser 10 a la 308. Y el número más cercano a 0, ¿sí? El que está más cercano a 0 acá, va a ser, por lo menos el positivo, 2,23 por 10 a la menos 308. Cada programa puede tener alguna pequeña diferencia. En MATLAB, en una computadora estándar, el máximo valor se puede encontrar tipeando realmax y me dice que es 1,7977E más 308. Esto significa por 10 a la 308 positiva. Y el número más pequeño que yo puedo ver va a ser igual a, se va a obtener por realmin y va a ser igual en este caso, en una computadora estándar, a 2,2251 por 10, eso significa esta letra E, a la menos 308. Fíjense que es un número bastante chico y este es un número bastante grande. En ambos casos, vamos a tener valores negativos, o sea, el otro lado de esta recta numérica, ¿sí? Que es simétrica. Bien, en función de este sistema de numeración de puntos flotantes, vamos a ver cuáles son los errores que puede haber en la computación. Para hacer eso, vamos a ejemplificar nuestra computadora como una computadora que trabaja con números decimales, no binarios,
¿sí? No vamos a perder mucho con esta simplificación, que tiene 4 cifras en la mantilla y 2 lugares para el exponente con signo. Por lo tanto, vamos a poder manejar el número 3,0 y se va a representar así. Este número, el 7.956, no, perdón, no es el 7.000, el 7.956.000 se va a representar de esta forma. Y este número que está acá, menos 0,000025211, se va a representar de esta forma. Fíjense que el último 1 no se pudo representar, ¿sí? Acá tenemos un problema de representación, porque no hay lugar suficiente para guardar este 1. Uno de los primeros problemas que vamos a tener es que la suma de números muy distintos en magnitud me va a generar algún error. Por ejemplo, si yo quiero sumar 0,002 a 600 en esta computadora, ¿sí? Estos números se van a representar de esta forma, pero, que es la forma normalizada, pero para poder operarse yo tengo que ordenar unidad con unidad, decena con decena, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tengo que escribirlos todos con el mismo exponente. Una vez que yo hago esto, puedo hacer la suma, tengo el resultado, pero si mi calculadora solamente observa 4 dígitos, lo que yo voy a estar viendo acá se va a cortar aquí. Por lo tanto, este número es solamente voy a poder ver esta parte del número. El otro problema que puede ocurrir es que yo haga la resta de dos números casi iguales. Si hago la resta de números casi iguales, por ejemplo, el 0,2144 resto al 0,2145, hago la resta como siempre se hace, los dos exponentes, estos dos números en su forma normalizada tienen el mismo exponente, por lo tanto que se puede operar bien. El resultado es 0,0001 por 10 a la 0. Es bastante razonable, pero como esto se almacena normalizado, lo que voy a almacenar es 0,1000 por 10 a la menos 3. Fíjense que en este caso, estas cifras que están acá, estos 3 ceros, aparecieron de la nada. Al aparecer de la nada, ocupan un lugar en la computadora. Cuando yo quiera utilizar estos números, me pueden introducir error, ¿sí? Porque en realidad estas cifras que están acá pueden ser un poquitito más distintas y esta diferencia no va a estar contemplada y no va a ser apreciada con estos ceros. Esto me va a introducir errores. El otro problema que puede ocurrir es lo que yo mencioné antes, el desbordamiento de pila o overflow. El overflow puede ocurrir, por ejemplo, si yo multiplico 0,5 por 10 a la 8 por 0,2 por 10 a la 9. La operación me daría este número por 10 a la 17. Estoy necesitando dos cifras para representar este número. Y mi calculadora solamente tenía un lugar para el signo y otro lugar para un exponente. El máximo valor que puede estar ahí es el 9, no 17. Este número me va a dar algo así como infinito o un error de overflow. Lo otro que puede ocurrir es el underflow. ¿Qué es esto? Cuando me estoy acercando a cero. Por ejemplo, si quiero multiplicar este número que está acá por este número, el resultado sería 0,6 por 10 a la menos 8. Cuando yo normalice este número, va a ser 0,6 por 10 a la menos 10. Este número no se puede representar porque este exponente no tiene cabida en mi computadora. Me va a indicar overflow o me va a decir que este número es 0.
O sea que voy a perder esta información. Algunas veces esto es salvable. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar los números A, B y C que están acá. Si yo hago la operación de esta forma, primero se multiplica A con B y luego eso con C. Cuando yo hago esta operación, A con B, A con B, me va a dar 0. ¿Sí? Fíjense que son... esto, ¿sí? Ya me da 0. ¿Sí? Y porque esto puedo correrlo. Y cuando yo quiera multiplicar con C, el resultado final va a ser 0. Pero en cambio, si yo multiplico A con C y después ese resultado con B, cuando haga la multiplicación de A por C, me va a dar 0,12 por 10 a la 2. Cuando yo multiplique por B, que tiene este valor, me va a dar 0,24 por 10 a la menos 3, que es el resultado correcto. En algunos casos yo puedo salvar este problema. Luego, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer la división entre un número y otro número muy pequeño? Si yo tengo estos tres números, A, 0,1120 por 10 a la 9, B, 0,1 por 10 a la sexta y C, 0,9 por 10 a la menos 3. Si el cálculo se realiza en una computadora como vimos, el cociente de B sobre C, que tiene que hacer primero para poder operar, es 0,111 por 10 a la 9. Y X es 0,0009 por 10 a la 9, que después de normalizado se va a representar como 0,9 por 10 a la sexta. O sea que hay un solo dígito que tiene valor, que es significativo. Todos estos ceros no deberían tener valor. ¿Sí? Es uno de los problemas que conté antes. Pero ¿qué pasa si hay algún error de redondeo que se obtuvo al calcular C? ¿Sí? Un C en algún paso previo o en algún experimento donde se recogió este valor C. Y entonces el verdadero valor de C es 0,9000 por 10 a la menos 3. La operación, el error absoluto es de 0,0001 por 10 a la menos 3 y el error relativo es porcentual es de 0,001%. 0,01%. Cuando nosotros calculemos B sobre C, se obtiene que el cociente es 0,11110 por 10 a la 9. Y X ahora va a ser 0,1 por 10 a la séptima, donde el valor correcto es 0,9 por 10 a la sexta. Fíjense que tenemos un orden de magnitud de diferencia entre los resultados. El otro error que puede ocurrir es el error de discretización. El error de discretización tiene que ver con los huecos que teníamos entre los números que pueden representarse en la computadora, y si algún resultado cae en este lugar vacío no va a poder representarse, se va a tener que adoptar o el de la derecha o el de la izquierda, dependiendo de la forma de redondeo que tenga programada la computadora. Y finalmente, otro de los errores que pueden ocurrir es el error de salida. O sea que si la computadora me da en la pantalla o me imprime un número, ese número puede estar cortado, redondeado o presentado con menor cifras significativas porque generalmente tiene una forma estética o un formato corto de número, por lo tanto pierdo otras cifras que pueden tener valor significativo. Bien, este es el fin del blog, aquí está la bibliografía que usamos y seguimos en otra charla.